estos nuevos auspiciantes, ¿no? Farmacia de Rosa, María Luisa de Rosa, farmacéutica. Mutuales, hierbas, perfume, recetas magistrales. Teléfono 47 42 88. En Landa 453. Te repetimos el teléfono, Farmacia de Rosa, 47 42 88, Irlanda 453. Bueno, compañero Ernesto Cerviño, ¿qué quiere que le diga? Los grupos económicos forman parte, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, y como les decía, forman parte más del gobierno que los propios integrantes del gobierno. Exactamente. Y son, por lógica, los que no dan la cara. Exactamente. Y así nos va, no solamente en la República Argentina, sino, como decía por ahí Mercedes Sosa, en América Latina, ¿no? Y tenemos una gran pregunta, porque estamos en un estado de necesidad. Y en ese estado de necesidad, que no se puede justificar porque que me digan lo que quieran y como quieran, pero la pobreza no tiene justificación. Escuchaba el otro día a un economista que producimos una cantidad, que en este momento no recuerdo el número, pero de comida que cubre las necesidades de la población argentina. Y sin embargo no es así. Y si eso no es injusticia, ¿qué es la injusticia? ¿Y qué es la pobreza infantil? Cuando pensamos en pobreza infantil, esto es una nota que hace incluso una española, Noemí García Cabezas, dice que rápidamente nos trasladamos a otros continentes. Por ejemplo, pensamos en un niño o una niña de África. Pero la pobreza infantil no es ajena a esta realidad. Y no es ajena en el mundo. Y en esto tenemos que hablar de la desigualdad. Exactamente. Que decimos al principio. La pobreza infantil es un fenómeno complejo, puesto que afecta a personas especialmente vulnerables. Y ahí es el tema, ¿no? Y que es que los niños son personas que por sí solas no pueden salir de la pobreza. Y si los padres no le pueden brindar el alimento necesario, ¿quién tiene que estar presente? El Estado. El Estado. El Estado. Así que bueno, realmente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece que la necesidad de poner en marcha acciones para aumentar las oportunidades y capacidades de la infancia hay que ponerlas ya para salir del círculo de la pobreza. Y el interés superior de la infancia obliga a considerar la pobreza infantil como una prioridad en la lucha contra la pobreza a nivel global. En la infancia, la pobreza tiene efectos a nivel meramente físico, ralentiza, o sea, no tiene meramente físico, sino que ralentiza el crecimiento y dificulta el aprendizaje. ¿Por qué tenemos niños? Y yo digo que siempre que son niños, franjas etarias que se van a perder. Porque realmente si pasan necesidades en esa primera infancia, en la adolescencia, baja el rendimiento, está comprobado científicamente. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? Así que bueno, y la pobreza y la infancia obviamente que se relacionan, puesto que realmente el hecho de poner a la infancia dentro de la pobreza, que no tendría que ser, porque la infancia tendría que estar cubierta, ese derecho tendría que estar cubierto, tenemos consecuencias múltiples. Así que el hambre, la mala nutrición y la falta de acceso a servicios básicos como la educación o la salud también son manifestaciones de la pobreza. Tal cual. Es como si fuera un eje transversal, es un eje transversal la pobreza en la vida de un niño sobre todo. Y por ahí lo que más
lo que más impacta, digamos, es que niñez y pobreza es una cuestión de derechos. Y hace apenas unos meses, o unos días, si se puede decir, Argentina se despertó choqueada. Con estupor y tristeza la sociedad confirmó lo que hace tiempo sospechaba, que es la pobreza monetaria en la niñez y en la adolescencia argentina, que fue publicado por el Fondo de Naciones Unidas. Y en la Argentina, hace unos meses, el 29,7% de las personas está en la pobreza. Pero si contamos los niños en los hogares pobres, el número trepa al 47,7%. Es decir, que la pobreza afecta el 10,8% de los niños, que son estadísticas, y parece que uno dijera números y decir de qué estás hablando, pero esos números se trasladan a niños físicos. Exactamente. Así que el 10,8% de los niños y adolescentes. Esto significa que casi 1 de cada 2 niños es pobre. 1 de cada 2 niños y 6 de cada 10 es indigente. Exactamente. Ya prácticamente no comen. Por cada niño que vemos con la cara rozagante de alegría, porque puede ejercer su derecho a ser niño y disfrutar a pleno uno de los momentos más lindos de la vida, porque, como decimos, el tiempo no se detiene, el tiempo pasa y esas franjas se pierden. Y es imposible hacer una lectura solo estadística de la situación, y se impone situarlo en el contexto de ciudadanía y ejercicio de derechos. Y lo peor no es el dato, como decíamos, lo peor es la pobreza. Porque vivir en condiciones de pobreza significa no tener acceso a condiciones y servicios básicos y elementales para el desarrollo de una vida digna. ¿Y por qué no? Digo, ¿no? ¿Por qué no tener una casa digna, con un baño, con las comodidades necesarias? Y lo que significa más aún vivir con un plato de comida asegurado todos los días. Y allí, justamente como decía, donde significa que no corre el agua potable, significa que hace frío, ni hay una cama abrigada donde descansar, y significa que cuando llueve el agua se filtra por los techos, y significa no tener zapatillas para ir al colegio, y significa enfrentar duras dificultades para aprender, y vivir en condiciones de pobreza, entre tantas otras vulneraciones de derechos. Es volver a casa con las manos vacías, y la dignidad hecha a pedazos por no tener que ofrecer a una familia que espera. Y mientras tanto eso sucede, con este tema voy a seguir en los próximos bloques. Seguramente. Tenemos una canasta que aumenta, que ha aumentado desde el 25 de abril hasta ahora. Es increíble lo que aumentaron los principales alimentos, que nos condicionan en todo lo que decíamos anteriormente. Mientras tanto, y en Argentina, con eso que decíamos anterior también, que se puede cubrir las necesidades básicas de todos los argentinos. Para exportar. Totalmente. Pero mientras tanto, en Argentina se desperdicia 1 kilo de comida per cápita, ¿no? En un país con más de 30% de su población encuadrada en la pobreza, y esto también es una editorial que hace Rubén Valle, que se desperdicie 1 kilo de comida per cápita por día es casi tan llamativo como preocupante. Al año los argentinos derrochamos 16 millones de toneladas de alimentos, una cifra en la que vale detenerse para repensar cómo darle un buen destino a aquello que termina absurdamente en un tacho de basura. Estás escuchando Con Raíz Nacional y Popular. Para conocer una persona es tan importante lo que hace